Gran Bretaña, 1943. Mientras Europa se desangra en la Segunda Guerra Mundial, un hombre trabaja solo en su habitación en una tarea aparentemente mundana: escribir un buen chiste. Se llama Ernest Scribbler y sin saberlo acaba de escribir el chiste más gracioso del mundo, ante el cual va a morir literalmente de risa. El mismo destino le espera a su madre, que cree encontrarlo con una nota suicida, y a básicamente cualquier persona que tenga la mala fortuna de leer ese chiste. Tan letalmente efectiva es esta broma que el gobierno británico decide traducirla al alemán y utilizarla como un arma de guerra para ganarle a los nazis. Esto es un infohazard. Según el filósofo Nick Bostrom, mejor conocido por ser el que formuló la hipótesis de la simulación, un infohazard es una pieza de información verdadera que se vuelve peligrosa al circular. Es importante denotar que acá no estamos hablando de mentiras. Si yo te cebo un mate y te digo que tiene agua totalmente potable, pero resulta ser lavandina, esa información es peligrosa porque te está haciendo operar sobre una visión errónea del mundo. Pero contrario a lo que pueda parecer intuitivamente, una verdad también puede hacer mucho daño. Por ejemplo, es verdadero que los padres de todos nosotros en algún momento tuvieron que garchar para que pudiéramos existir, pero el hecho de que sea verdad no hace que sea menos desagradable de imaginar. No todos los padres tienen que garchar. Si alguien nació por fertilización asistida, le pido por favor que nos deje en los comentarios la corrección y también que nos avise dónde fue, porque seguramente hay otros varios interesados que quieren asistir también. En lo que sigue de este video vamos a ver una especie de bestiario de ideas malditas. Y si bien no pienso mostrarte nada que pueda literalmente hacerte daño, me veo obligado a aclararte que algunas de estas ideas, una vez aprendidas, pueden ser bastante difíciles de olvidar. Antes de ir por lo turbio, vamos a empezar con una boludez. Hay un juego cuya única regla es que gana el que pasa más tiempo sin pensar en él. Se llama The Game y acabas de perderlo. Esto es básicamente el tutorial de los infohazards. No te va a hackear la computadora, ni te va a traumar, ni nada raro, pero por lo menos sirve para introducir la idea de que existen ciertos conocimientos que una vez aprendidos no podés desaprenderlos. Puto el que lee y su primo mirá cómo seguís leyendo, putito, son otros ejemplos de esta clase de juego que por solamente entrar en conocimiento de sus reglas te involucran, te vuelven jugador. Podés renegar, intentar refutarlo o incluso reconocer que lo leíste 2 veces por las dudas y porque las blandas te dejan con hambre, pero lo que no podés hacer es dejar de reconocer que al leerlo automáticamente sos parte del juego. El primer infohazard real de esta lista con el que todos vamos a estar familiarizados es el spoiler. Un spoiler no es una mentira, sino más bien todo lo contrario. Para que funcione, un spoiler generalmente tiene que ser verdad. Si yo te digo, spoiler alert, que Bruce Willis es un fantasma, te estoy cagando el final de la película porque el misterio dependía de que vos no supieras. Y lo peor de esta clase de infohazard es que la persona que te está spoileando ni siquiera tiene que saber que lo está haciendo. Pero por más que lo relacionemos con películas, series y boludeces así, un spoiler también puede convertirse en algo bastante serio. Por ejemplo, cuando yo era chico, en la tele daban el programa del mago enmascarado, que era un tipo que se dedicaba a revelar los secretos de los trucos de magia. El programa era genial y me encantaba, pero nunca entendí bien por qué tenía una máscara, hasta que mi vieja casualmente al pasar dijo que más le valía andar con máscaras porque lo iban a cagar a trompadas. Y claro, un mago nunca revela sus secretos, no es solamente una frase para zafar del tío borracho que insiste en saber de dónde mierda salió el conejo, sino también una especie de imperativo que los magos se repiten entre sí para tratar de protegerse del spoiler hazard. Sin importar cómo reaparezca, así es como se hace siempre. Simple. Ahora que conocen los secretos. La siguiente clase de infohazard es un poquito más seria y viene de la mano de una serie que muchos de ustedes conocen, Pokémon. El 16 de diciembre de 1997, aproximadamente a las 18 horas en Japón, un montón de niños y unos cuantos adultos de gustos peculiares se sentaron frente a la tele para mirar el estreno del episodio 38 de esta serie. Deno Senshi Porygon, o el soldado eléctrico Porygon, como poronga se pronuncie. Parecía a todas luces ser un episodio totalmente normal de Pokémon, pero más o menos en el minuto 20 pasó algo bastante peculiar. En la escena climática, un antivirus le lanza unos misiles a los protagonistas y durante aproximadamente 4 segundos, la pantalla empieza a alternar destellos intensos de rojo y azul a razón de 12 Hz por color. Poco después, las salas de emergencia en Japón empezaron a reportar un preocupante incremento en los ingresos de niños que estaban viniendo con síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos e incluso violentas convulsiones. El único factor en común que tenían todos estos casos, por lo demás inconexos, era que todos habían estado mirando el episodio 38 de la primera temporada de Pokémon.
Originalmente planeaba mostrarte en pantalla, ralentizado para que no te haga nada, el fragmento del episodio, que son básicamente unas luces azules y rojas parpadeando, pero mientras estaba investigando para este video lo vi de casualidad en otro video que hablaba del tema y no sé si es que después de verlo escuché este ruidito, pero me empezó a doler la cabeza, me agarraron náuseas y me sentí bastante incómodo, así que prefiero errar por el lado de la caución y no mostrártelo. No te recomiendo que lo busques, pero si lo vas a hacer, tené cuidado porque esta porquería puso aproximadamente a 600 pibes en el hospital. En 1774, Goethe publicó Las penas del joven Werther. El protagonista es un joven sensible y atormentado que termina quitándose la vida. Poco después de la publicación se reportó una ola de suicidios entre jóvenes europeos que estaban imitando al personaje ficcional. Fue tanto el quilombo que generó esto que el fenómeno mismo terminó llamándose el efecto Werther, o Werther, no sé, creo que se pronuncia V, la W alemana, no sé. Aparentemente cuando un suicidio se vuelve público, sobre todo si se romantizan los detalles, se produce una especie de efecto contagio en la sociedad. Esta clase de fenómeno es lo que Nick Bostrom llama un template hazard, que es básicamente el riesgo de dar un mal ejemplo. Otros casos obvios son la romantización de asesinos seriales o criminales, Netflix, e incluso algo tan común como que un político renombrado sea corrupto. Porque si vivís en una sociedad en la que los altos mandatarios son una manga de criminales que se la pasan robando, y no importa cuándo mires este video, eso es un hecho, te vas a sentir tentado a imitar esa clase de comportamiento o de alguna forma sentirte como licenciado para hacerlo. Porque últimamente somos un montón de animales y nadie quiere ser el único pelotudo que haga todo legal mientras los demás se llenan de guita. Y este es el motivo por el cual el template hazard aparece después de algo que pareciera ser un tanto más grave como el Pokémon Shock, por el hecho de que un mal ejemplo tiene el potencial de hacer un gran daño a nivel societal. Pero si vamos a entrar en riesgos colectivos, el siguiente InfoHazard se lleva definitivamente el premio de oro. En 1918, una gripe infectó aproximadamente a 500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial en ese entonces, y mató a entre 50 y 100 millones de seres humanos. La así llamada gripe española durante décadas fue una especie de fantasma biológico porque, si bien conocíamos sus devastadores efectos, no teníamos muy en claro mecanísticamente cómo funcionaba, cuál era su estructura y demás. Pero con el pasar del tiempo, los científicos fueron recopilando información de tejidos preservados de 1918 y demás, hasta que en los años 2000 apareció esto que ves en pantalla. En menos de 20 kilobytes podés guardar toda la información genética que representa a una de las mayores amenazas que la naturaleza nos tiró por la cabeza. Obviamente esto no significa que cualquiera pueda descargarse de la gripe española un link mega, yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero sí es cierto que con esta información al día de hoy es posible recrear este virus. De hecho, tan temprano como 2005 ya tenemos un grupo de investigadores que lo hizo. Y del mismo modo que hace 60 años una computadora era grande como esta habitación y hoy en día tenés en tu bolsillo una compu mucho más poderosa, no es descabellado pensar que en algunas décadas más esta clase de información que hoy día es una mera curiosidad se pueda convertir en un riesgo real para toda la humanidad. De hecho, esa misma ligereza con la que vos y yo podemos hablar de este asunto es probablemente la que tendrían las personas en 1914 cuando H.G. Wells publicó su novela The World Set Free. En ese libro, el famoso autor de ciencia ficción, el que escribió La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y demás, introdujo por primera vez el concepto de una bomba atómica. Uno de los lectores de este libro sería el físico Leo Szilard, que se tomó tan en serio la idea que empezó a pedirle a sus colegas que evitasen publicar investigaciones relacionadas a la fisión nuclear, por miedo a que esta información fuera utilizada por los nazis para crear una bomba atómica. Obviamente sus esfuerzos al final fueron inútiles y de hecho fue el mismísimo Szilard quien, una vez convencido de que iba a ser imposible que la comunidad científica se autocensurara, terminó redactando una carta al presidente Roosevelt donde le imploraba que Estados Unidos se pusiera a investigar la posibilidad de crear una bomba atómica. Esa carta, que fue firmada por Einstein, desembocaría eventualmente en el proyecto Manhattan y por supuesto en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En aquellos años, desilusionado totalmente por su fallo en prevenir la profecía de Wells, Leo Szilard escribió que desafortunadamente hay demasiada gente a la que le va a parecer prematuro ponerse a hacer algo hasta que ya no quede nada que se pueda hacer.